Desaparecido en el Kanchenjunga, la odisea de Carlos Pauner. La noche abraza con fiereza la tercera montaña más alta del mundo. A 7.800 metros de altitud, en la ladera helada del Kanchenjunga, un hombre lucha por no sucumbir. El viento helado del Kanchenjunga ruge en la oscuridad, levantando nubes de nieve que azotan su rostro congelado. Carlos Pauner está solo. Sus compañeros de expedición han desaparecido en la tormenta unas horas atrás, y ahora la inmensidad de la montaña lo envuelve en un silencio sepulcral, roto apenas por el aullido del viento. Cada respiración es un suplicio. El aire finísimo le quema los pulmones. La fatiga extrema le nubla la mente y amenaza con hacerle cerrar los ojos. En la penumbra, Pauner distingue figuras que no existen. Oye voces lejanas que le susurran que descanse, que se deje caer en la nieve y duerma. Son alucinaciones causadas por la falta de oxígeno, fantasmas que le imploran rendirse. ¿Qué te sostiene en esa situación?, se pregunta a sí mismo, aferrándose a la conciencia. Recuerdan a su familia, a sus amigos. Piensa en su hija de 14 años esperándolo en casa. No puede rendirse aquí. Se obliga a seguir adelante. Sabe que si se detiene, si cierra los ojos siquiera un instante, ese sueño helado será el final. Han pasado 2 noches desde su desaparición en la zona de la muerte. Ese reino letal donde el cuerpo humano se consume sin oxígeno. Carlos Pauner está al límite de sus fuerzas, pero aún respira, aún da un paso más. Muy abajo, en la oscuridad del glaciar, titila un último destello de esperanza. La hoguera encendida por sus compañeros en el campamento base, intentando guiarlo. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la historia del ascenso de Carlos Pauner al Kanchenjunga en 2003. Para entender cómo se llegó a ese momento extremo, debemos retroceder unas semanas. Primavera de 2003. Cordillera del Himalaya. Carlos Pauner, un experimentado alpinista de Jaca, Aragón, se encuentra en el remoto noreste de Nepal frente al colosal Kanchenjunga, de 8.586 metros. Con 38 años de edad, Pauner está inmerso en su ambicioso proyecto hacia las cimas del mundo. Coronar las 14 montañas más altas del planeta. Es el primer aragonés decidido a lograr esta proeza y ya ha saboreado la gloria y el peligro en varias cumbres del Himalaya. En 2001 escaló el K2, la temible segunda montaña más alta del mundo. En 2002 alcanzó la cima del Makalu. Ahora, en 2003, el Kanchenjunga se erige ante él como el siguiente gran desafío. No es la primera vez que Pauner se enfrenta a este gigante. En 1997, como parte de una expedición de al filo de lo imposible, ya intentó ascender el Kanchenjunga, pero la montaña lo rechazó. 6 años más tarde, más sabio y más fuerte, regresa con determinación renovada. Cuenta con el apoyo del gobierno de Aragón, que ha decidido patrocinar sus sueños himalayicos durante el Año Internacional de las Montañas 2002 a 2003. Y lo más importante, cuenta con un equipo de élite. Junto a él están 3 veteranos montañeros europeos, los italianos Silvio Gnaro Mondinelli y Mario Merelli, y el suizo Christian Kuttner. Todos ellos poseen amplia experiencia en 8000 y juntos forman una cordada sólida y decidida. El Kanchenjunga, situado en la frontera entre Nepal y la India, es una montaña tan majestuosa como letal. Es una montaña sagrada para las comunidades locales. Se dice que los primeros ascensionistas británicos en 1955, Joe Brown y George Band, se detuvieron unos metros antes de la cumbre por respeto. Carlos Pauner conoce bien esa mística del Kanchenjunga. Sabe que está entrando en los dominios de una deidad de la montaña y lo hace con humildad y determinación. Preparativos en la gran montaña. La expedición se establece en el campamento base del Kanchenjunga, a unos 5.400 metros de altitud, rodeado de glaciares y paredes de hielo imponentes. Durante varias semanas, el equipo instala progresivamente los campamentos 1, 2 y 3 en la montaña, aclimatando sus cuerpos a la altitud. Todo lo hacen con sus propias fuerzas. No hay porteadores de altura ni oxígeno embotellado que les facilite la ascensión. Cada metro ganado es fruto del esfuerzo compartido y del afán de progresar en estilo limpio. El campo 3, a 7.600 metros, se sitúa al pie de la pirámide cimera. La ruta normal por la cara suroeste suele flanquear hacia la izquierda por un corredor helado y trepar luego por repisas de roca hasta la cima. Sin embargo, Pauner y sus compañeros planean una variante más directa en la pared final, abriendo así una ruta nueva hacia la cumbre, si las condiciones lo permiten. El inicio de mayo viene cargado de mal tiempo. Aún así, a comienzos de mes, el equipo lanza un primer ataque a la cumbre. Alcanzan el campo 3. Pero la madrugada del 10 de mayo una ventisca furiosa sacude su tienda y los obliga a desistir. La retirada es un calvario en plena tormenta. Avanzan a tientas entre grietas ocultas y provocan alguna avalancha de placa que casi los engulle.
Milagrosamente logran regresar al base sanos y salvos, pero completamente desmoralizados tras haber estado a unas horas de la cima sin poder alcanzarla. Tras unos días de descanso, comida y recuperación, la expedición recobra el ánimo. Finalmente, a mediados de mayo, llega la ansiada ventana de buen tiempo. Pauner, Mondinelli, Merelli y Kuttner saben que es su última oportunidad. Con la experiencia del intento fallido y los campamentos ya instalados, el 18 de mayo emprenden el segundo y definitivo ataque a la cima con determinación renovada. La ascensión final y la conquista de la cima. El 18 de mayo, Pauner y sus compañeros emprenden el ascenso final. En un solo día alcanzan el campo 2, unos 6.800 metros, y el 19 de mayo ya se encuentran de nuevo en el campo 3, al pie de la pared cimera. Esta vez el tiempo es estable, el cielo despejado, y saben que la cumbre está ni a su alcance. La noche del 19 al 20 de mayo apenas logran dormir en la diminuta tienda a 7.600 metros. Todo está cubierto de escarcha y el frío muerde con intensidad. Antes del amanecer del día 20, se hidratan como pueden derritiendo nieve y se preparan para la jornada decisiva. Con las primeras luces salen del campamento 3 y comienzan la escalada hacia la cima. Deciden no seguir la ruta normal hacia la izquierda, sino atacar de frente la pared suroeste. Escalan una larga goulotte de hielo, corredor estrecho y empinado, que conduce directamente hacia lo alto, improvisando una nueva vía. A más de 8.300 metros cada paso es un triunfo contra la gravedad. La pendiente los lleva a una chimenea de roca y hielo casi vertical, alrededor de los 8.500 metros. El tramo más desafiante. En esa sección final, con pasos de escalada de hasta 5º grado y el oxígeno en el límite, el equipo hace acopio de toda su pericia. Turnándose en el liderato y asegurando cada metro, logran superar ese obstáculo extremo. Finalmente, alrededor de las 16 horas, Carlos Pauner, Silvio Mondinelli, Mario Merelli y Christian Kuttner pisan la cumbre del Kanchenjunga, 8.586 metros. La emoción es indescriptible. Bajo sus pies se extiende un infinito mar de montañas. Han coronado la tercera cima más alta de la Tierra, y además por una ruta nueva. Pauner siente una alegría inmensa y un profundo respeto. Fiel a la tradición local, no pisa el punto más alto de la cumbre, dejándolo virgen en honor a la divinidad de la montaña. A unos metros del techo absoluto considera cumplida la ascensión. La euforia dura poco. El viento comienza a reciar de nuevo y nubes grises escalan rápidamente las laderas. La tormenta acecha. Además, el día está muy avanzado y apenas queda luz. Sin tiempo que perder, inician el descenso. Han conquistado la cima, pero el Kanchenjunga aún no ha dicho su última palabra. La tormenta y la soledad en la zona de la muerte. Inician el descenso por la misma ruta, pero pronto la situación se complica. La ventisca arremete con furia, reduciendo la visibilidad a pocos metros. La tarde se transforma en noche prematura bajo un diluvio de nieve. Los 4 alpinistas continúan encordados al principio, tratando de desandar el camino por los canales helados y las repisas rocosas. Sin embargo, en la oscuridad resulta casi imposible encontrar los anclajes o cuerdas fijas colocados durante la subida. La nieve ha borrado cualquier referencia. Cada uno lucha además contra un agotamiento extremo. Llevan más de 12 horas de esfuerzo a esa altitud y la falta de oxígeno enturbia la mente. Pauner comienza a rezagarse. Sus piernas pesan como plomo y punzadas de dolor y frío atraviesan sus manos y pies. Mondinelli, Merelli y Kuttner siguen descendiendo unos metros por delante, buscando terreno más fácil. De vez en cuando se giran y ven la lucecita del frontal de Carlos titilando tras ellos. Él responde a sus gritos con voz débil, ahogada por el viento. Pero en un tramo especialmente delicado, entre rocas y hielo, la distancia se agranda. De pronto, dejan de ver su luz. Carlos se ha quedado atrás, tragado por la oscuridad y la tormenta. Con el corazón encogido y ateridos de frío, los 3 deciden continuar hasta el campamento 3 esperando que Pauner pueda seguirlos. Cerca de la medianoche alcanzan por fin las tiendas del C3, 7.600 metros. Montan la tienda como pueden y se refugian dentro, exhaustos y con primeros síntomas de congelación en dedos de manos y pies. Enseguida hacen todo lo posible por ayudar a su compañero perdido. Colocan sus linternas frontales encendidas en el exterior y salen a gritar su nombre de cuando en cuando, con la esperanza de orientarlo en la tiniebla. También preparan agua caliente y algo de comida, confiando en que en cualquier momento Pauner aparezca entre las sombras heladas del collado. Pero las horas pasan y la puerta de la tienda nunca se abre para dar paso a su amigo. Fuera, la tormenta ruge sin clemencia. Dentro, la angustia crece.
a 7.800 metros de altitud, sin refugio, con visibilidad nula y temperaturas por debajo de menos 30 grados Celsius, la situación de Pauner es crítica. Sus compañeros saben que cada hora que él pase a la intemperie reduce drásticamente sus probabilidades de sobrevivir. Esa noche en el campamento 3, los tres apenas concilian breves y turbios sueños, sobresaltados por la ansiedad. Pauner no llega. Al amanecer del 21 de mayo, la tormenta amaina ligeramente. Mondinelli, Merelli y Kuttner salen al frío gris del alba y escrutan la pendiente en busca de señales de vida. Gritan el nombre de Carlos una y otra vez, pero solo el eco les responde. Tras una noche entera sin noticias, comprenden la sombría realidad. Entumecidos por el frío y la tristeza, deciden descender al campamento base para ponerse a salvo e informar de lo ocurrido. Descienden con el corazón encogido, convencidos de que han perdido a su amigo para siempre. Ese mismo día, al llegar al base, transmiten la noticia de la desaparición de Pauner. La comunidad montañera recibe el golpe con consternación. En España, familiares y amigos contienen la respiración ante lo peor. Aunque se inician algunas gestiones de búsqueda y rescate, todos saben que solo un milagro podría traerlo de vuelta. La agonía de un superviviente. Carlos Pauner seguía con vida y aún peleaba por sobrevivir. La noche del 20 de mayo, tras separarse de sus compañeros, quedó completamente solo y desorientado en medio de la tormenta. El viento rugía con una furia cegadora. La ventisca lo había desviado de la ruta y ahora no distinguía nada, ni cuerdas, ni estacas, ni huellas. Todo era una masa de hielo y nieve que se movía como si la montaña respirara. No tenía referencias, ni apenas fuerzas. Cada paso era un acto de fe. Aún así, decidió seguir bajando a ciegas, jugándose el todo por el todo. Se internó en un corredor de hielo que terminaba en un muro de roca. Sin apenas visibilidad comenzó a destreparlo, tanteando cada apoyo con manos entumecidas. Debajo, el vacío. Encajó el piolet, clavó las puntas de los crampones y descendió lentamente, sabiendo que un solo error sería el último. Si te paras, mueres. Si sigues, tal vez vivas. Se repetía como un mantra. Tras horas de lucha, la pendiente se suavizó. Pauner alcanzó una zona más abierta, quizá la parte alta del glaciar, pero ya no podía más. La noche se cerró sobre él. A unos 7.900 metros, exhausto y sin tienda ni saco, decidió detenerse. Se acurrucó en la nieve, intentando conservar el calor que la montaña le robaba, y se preparó para resistir el frío como pudiera. La temperatura caía por debajo de los menos 30 grados Celsius. El viento se colaba por cada costura del traje. Pauner sabía que no debía dormirse. El sueño allí arriba es la antesala de la muerte. Comenzó a escuchar voces. No eran reales, lo sabía, pero su mente jugaba con los límites de la conciencia. A veces le parecía oír a sus compañeros llamándolo. Otras, voces más dulces, familiares, invitándolo a descansar, a rendirse. Entonces recordó su hogar en Jaca, la risa de su hija, los amigos que lo esperaban. «No me puedo quedar aquí», se dijo en voz baja. Esa idea lo sostuvo toda la noche. El amanecer del 21 de mayo trajo una luz débil, casi irreal. Pauner se levantó como pudo. Cada articulación le dolía. Los dedos de las manos apenas respondían y tenía los pies adormecidos por la congelación. Pero sabía que tenía que moverse. Si se quedaba quieto, el frío lo mataría en minutos. Avanzó unos metros cuando de repente el suelo cedió bajo sus pies. La nieve se quebró y cayó ladera abajo, arrastrándolo. Rodó casi 100 metros por la pendiente, entre hielo y rocas, sin saber si acabaría en una grieta o en el vacío. Todo fue un estruendo blanco. Cuando se detuvo jadeando, no entendía cómo seguía vivo. Atónito miró a su alrededor y reconoció la forma inconfundible de unas tiendas semienterradas. Era el campamento 3. Su caída lo había depositado milagrosamente junto a las tiendas de sus compañeros. Se arrastró hasta una de ellas. Dentro no había nadie. Solo encontró algún hornillo, restos de gas y cuerdas. Encendió una pequeña llama y bebió un poco de agua derretida. El calor, aunque mínimo, le devolvió un hilo de vida. Podría haberse quedado allí, esperar a que alguien lo encontrara, pero intuía que nadie subiría ya. Así que con la poca luz que quedaba, siguió descendiendo. Durante el resto del 21 de mayo avanzó entre grietas ocultas y cuerdas medio enterradas. La nieve fresca tapaba los puntos de anclaje y cada paso era una apuesta. La altitud seguía castigando su mente. Veía luces que no existían. Escuchaba ecos imposibles. Aún así, continuó. Cada movimiento era una victoria contra la inercia de rendirse. Al caer la noche, el cansancio lo venció otra vez.
Estimó que estaba alrededor de los 7.400 metros. Se cavó un pequeño hueco en la nieve y se metió dentro, acurrucado. No sentía los dedos, ni el paso del tiempo. Solo el latido lento de su corazón, recordándole que aún vivía. Fue su segunda noche al raso, una noche que para muchos habría sido la última. El frío lo inmovilizaba y su mente vagaba entre la vigilia y el sueño. En ese límite incierto entre la vida y la inconsciencia, Pauner creyó ver a un Sherpa. Llevaba gorro, gafas oscuras y lo miraba con calma. Le señaló con la mano una dirección entre las sombras del glaciar. Carlos lo siguió con la mirada. Y de pronto, el hombre desapareció. No había nadie, solo el viento y la montaña. Sin embargo, aquella imagen quedó grabada en su mente. Cuando la madrugada del 22 de mayo comenzó a iluminar el horizonte, Pauner abrió los ojos. El frío lo había transformado en una estatua, pero la luz le devolvió la conciencia. Recordó el gesto del Sherpa y comprendió que debía seguir esa dirección. Mientras el sol estuviera ahí, aún podía intentarlo. Se levantó tambaleante y siguió bajando. Por debajo de los 7.500 metros, el aire se volvió un poco más denso y sintió que su cuerpo revivía lentamente. Al poco rato, entre la nieve recién caída, vio unas cuerdas fijas semienterradas. Era la ruta normal, cerca del antiguo Campo 2. Aquella visión fue como encontrar un sendero de regreso al mundo de los vivos. Siguiendo esas trazas, comenzó a orientarse mejor. El terreno se hacía más amable, aunque cada paso seguía siendo un suplicio. Finalmente, al caer la tarde, descendió por debajo de los 6.000 metros. El aire ya no dolía al respirar, y por primera vez en 3 días, Carlos Pauner supo que lo lograría. El milagro en el campamento base. La tarde del 22 de mayo de 2003, cuando en el campamento base casi todos habían perdido la esperanza, alguien divisó una figura moviéndose en la lejanía del glaciar. Era Carlos Pauner, avanzando lentamente, pero vivo. Sus compañeros no podían creer lo que veían. En cuanto confirmaron que realmente era él, corrieron a su encuentro junto con algunos sherpas de otras expediciones. Incluso encendieron una hoguera para que su humo sirviera de faro en aquel desierto blanco. Cuando por fin lo alcanzaron, lo sostuvieron entre abrazos y lágrimas. Ninguno encontraba palabras. No hacían falta. Contra todo pronóstico, Pauner había regresado de entre los muertos. Se vivió un momento de emoción indescriptible bajo las paredes del Kanchenjunga. Enseguida, los presentes atendieron al superviviente. Carlos estaba al límite de sus fuerzas y sufría graves congelaciones en dedos de manos y pies, además de deshidratación. Le administraron oxígeno suplementario, bebidas calientes y le proporcionaron los primeros auxilios. Apenas recuperado lo suficiente, Pauner pudo comunicar. Estaba a salvo. Desde la radio del campamento base se emitió un mensaje urgente hacia España. Carlos Pauner estaba vivo. La noticia corrió como la pólvora, llenando de alivio y alegría a todos los que, durante 2 días, habían temido lo peor. Epílogo. Legado de una hazaña. Carlos Pauner sobrevivió a una situación que parecía imposible. Pasó más de 48 horas desaparecido en las alturas letales del Kanchenjunga, desafiando un frío extremo, la falta de oxígeno y la soledad absoluta. Su descenso milagroso, resistiendo 2 noches al raso por encima de los 7.500 metros, se considera uno de los grandes hitos de supervivencia en la historia del himalayismo moderno, una hazaña al alcance de poquísimos. Las secuelas físicas fueron significativas. Pauner sufrió graves congelaciones. Al regresar a España, los médicos hubieron de amputarle la primera falange de varios dedos de la mano izquierda y del pie derecho. Ese fue el precio de la aventura. Un precio que él aceptó gustosamente a cambio de seguir con vida. Lejos de abandonar el alpinismo, Carlos no tardó en regresar a las montañas. Tras recuperarse, en 2004 ya estaba escalando de nuevo 8000 para comprobar que su fortaleza mental seguía intacta. Ese año coronó el Gasherbrum 1 y el Choyu, y continuó sumando cimas hasta completar, en mayo de 2013, su sueño de ascender los 14 8000 del planeta. Pauner se convirtió así en el primer aragonés y cuarto español en lograrlo. Más allá de la gesta deportiva, su odisea en el Kanchenjunga dejó valiosas lecciones humanas. Pauner atribuye su supervivencia a la fuerza de la voluntad y a tener un motivo por el cual luchar. Él mismo ha reconocido que pensar en su hija y en volver a abrazar a los suyos le dio un impulso decisivo para no rendirse cuando todo parecía perdido. Asimismo, jamás culpó a sus compañeros por haber continuado sin él. Entendió que a esas altitudes cada alpinista depende de sí mismo para sobrevivir y que sus amigos hicieron todo lo posible por ayudarlo.
Hoy, Carlos Pauner comparte su historia a través de libros, documentales y conferencias, inspirando a nuevas generaciones de aventureros. Habla con humildad, sin dramatismos, pero con la autoridad de quien miró de cerca al abismo y logró regresar. Su experiencia nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, mientras quede un hilo de vida, la esperanza y la determinación pueden iluminar hasta la noche más oscura. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas. Porque allá arriba donde el aire se acaba, es donde empieza la leyenda.